¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Los avances en la investigación contra COVID-19 siguen rindiendo frutos muy interesantes. Hemos comentado en muchas ocasiones que hemos tenido que aprender, como consecuencia de la pandemia, a desarrollar nuevas técnicas más precisas, más fáciles de aplicar para medir el comportamiento del sistema inmune. Eso nos interesa mucho. Queremos saber qué también están entrenando las vacunas a nuestro sistema inmune para defendernos contra la enfermedad, qué también funcionan esas vacunas contra las variantes de COVID-19, de SARS-CoV-2. Queremos entender de mejor manera qué tan bien protegida queda la gente contra la enfermedad, y queremos incluso empezar a distinguir qué tan bien protegida queda la gente contra la enfermedad si se enferma de la variante original o de alguna de las mutaciones más exitosas, como la brasileña, la británica, etc. Hay muchas preguntas por responder, preguntas que son cruciales para poder acelerar esta última etapa de la lucha contra COVID-19. La primera etapa fue el tratar de contenerla con lo único que teníamos a la mano: mascarillas que ni siquiera sabíamos si funcionaban o no, distancia social, etc. Ni siquiera sabíamos quiénes eran realmente más vulnerables a la enfermedad. En un intervalo de tiempo increíblemente pequeño, y a pesar de las terribles, fabulosas dificultades involucradas, recuérdese que los virus son escandalosamente pequeños. Este en particular viene en varios tamaños. La variedad más grande de SARS-CoV-2 mide 250 millonésimas de milímetro. Es escandalosamente pequeño. Agréguele usted eso, que los virus y sobre todo las células que infecta son increíblemente complicados. Mucho más complicados, decíamos, que la descripción de lo que se sucede en una sola célula es millones de veces más compleja que la descripción de todas las cosas que ocurren en una ciudad, desde el intercambio de información simple entre dos personas hasta los procesos necesarios para su administración. Además, lo que sucede en una ciudad pasa en dos dimensiones, y la célula es un galimatías casi, cuando menos es lo que pareció al principio, casi imposible de interpretar, y que sucede en tres dimensiones. Una célula tiene millones y millones y millones de átomos que se engarzan para formar moléculas complejas, y cada molécula tiene una reactividad diferente. Cada molécula orgánica puede en algunos casos participar en varias reacciones diferentes con distintos efectos. Cualquier alteración a esa molécula produce muchos efectos inesperados y extraños en la célula. Entonces, el poder averiguar exactamente qué procesos moleculares está interviniendo SARS-CoV-2, en qué procesos está estorbando o acelerando algunas reacciones químicas en la célula, para luego tratar de entender de qué manera podemos intervenir sin matar a la célula o al dueño de las células, ¿no? Bueno, total. El caso es que la complejidad espantosa del problema se ha ido resolviendo con una rapidez verdaderamente espectacular, a pesar de lo lastimada que está la investigación científica en todo el mundo. Y hemos comentado del triste estado de la investigación incluso en países avanzados como los Estados Unidos. Pero bueno, vamos ganando. En un tiempo brevísimo, como 15 o 20 veces menor a lo típico para el desarrollo de vacunas, en un año, un poquito menos, hemos desarrollado docenas de vacunas, y todas las que han llegado al público, las que han pasado por pruebas de nivel 1, 2 y 3, aquellas vacunas que han sido sometidas, para las cuales ha habido el dinero suficiente para hacer las pruebas, en pocas palabras, resulta que funciona. La más que menos, todas funcionan. Hasta ahora no ha habido una sola vacuna que haya sido rechazada por peligrosa o por inútil. Hay unas que sí tienen una efectividad muy mediocre, pero las que se están aplicando a gran escala están resultando mucho mejor de lo que nos esperábamos, y no entendemos o no entendíamos por qué. Acuérdese que el funcionamiento del sistema de defensa depende de dos ramas diferentes, de dos especialidades diferentes dentro
dentro del gran mundo de los glóbulos blancos. Estas células que encuentra usted en la sangre y en otras partes del cuerpo, si estudia con cuidado las encuentra por todos lados, pero especialmente concentradas en la sangre y en la linfa. Ya hablamos de lo que es la linfa. Estas células son las que se encargan de defender al cuerpo. Mantienen un diálogo molecular entre ellas y con las células de nuestro cuerpo. Y de ese diálogo depende la agilidad de su respuesta. Y las células del sistema inmune defienden al cuerpo por dos mecanismos ya identificados. Uno es la producción de anticuerpos y el otro es que algún tipo peculiar de células se hace consciente molecularmente de la presencia de un invasor específico y aprende a buscarlo y destruirlo. El aprender a medir niveles de anticuerpo en la sangre no nos costó mucho tiempo, eso se hace desde mucho antes de COVID-19 y ciertamente es una medida útil para saber qué tan activamente está reaccionando nuestro sistema inmune a la presencia del virus porque nos hemos infectado o porque nos hemos puesto una vacuna. Entonces, si usted se pone la vacuna y al cabo de X tiempo tiene usted un nivel muy alto de anticuerpos, eso es muy bueno. Sobre todo si esos anticuerpos son neutralizantes, es decir, toma usted esos anticuerpos, fabrica usted una versión sintética del virus o toma virus activo y se lo inyecta a animales susceptibles a enfermarse de COVID-19, por ejemplo, ratoncitos con modificaciones genéticas para ser susceptibles a esta enfermedad, principalmente humana. Les pone usted el virus y les pone usted el anticuerpo. Hay varios mecanismos para hacer esto. Si los anticuerpos protegen al animalito de la enfermedad o si en el laboratorio usted ve que estos anticuerpos se le pegan a estos virus artificiales que se pueden fabricar y de los que hemos hablado antes, y estos virus artificiales quedan imposibilitados de pegársele a células vivas porque los anticuerpos han bloqueado la proteína de pico, que ya no se puede engarzar a las proteínas de las células atacables, pues entonces ya sabe usted que esos anticuerpos son neutralizantes. Bueno, resulta que las vacunas en general producen grandes cantidades de anticuerpos neutralizantes, pero, y tal y como se esperaba, con el paso del tiempo los anticuerpos empiezan a disminuir hasta que casi se hacen inobservables. Sin embargo, los estudios que hemos mencionado repetidamente en las últimas semanas demuestran que la gente queda protegida contra la enfermedad, aunque a la hora de tomarle sangre resulta que no hay prácticamente anticuerpos. Si estas personas se ponen en contacto con el virus, en poco tiempo produce una gran cantidad de anticuerpos y además hay algún otro factor que las está protegiendo. Otro factor que también ya conocemos pero que no hemos aprendido a medir de la misma manera, que es el caso de las células T. Las células T son un tipo particular, una familia particular de glóbulos blancos que sabemos que tienen mucho que ver con el proceso de reconocer a un agente invasor y con el proceso de irlo a buscar a donde se esconda. Los anticuerpos son sustancias que circulan por la sangre, por la linfa, por los fluidos del cuerpo y si por accidente tocan un virus se le quedan pegados. La segunda forma de defensa, que es la de las células T, es mucho más activa. Las células T están toque y toque a todo lo que encuentran cerca. Y en el momento en el que al tocar una célula sienten el sabor del agente invasor para las cuales fueron entrenadas, le pegan y le pegan duro. Hay un estudio que acaba de ser publicado hace una semana y media en la revista Cell. Hemos platicado de la revista Cell, que es de gran trascendencia para la biología, es una revista añeja con un prestigio espectacular. El pasado 1 de julio de 2021 fue publicado un trabajo que ha dado mucho de qué hablar. Algo hemos mencionado sobre este trabajo y está saliendo más información. En este trabajo se estudia la reactividad de dos tipos particulares de células T que son especialmente importantes para la defensa del cuerpo. Y en este trabajo se hace uso de nuevas técnicas que han sido desarrolladas en algunos casos hace poco tiempo y que sirven
para detectar y medir la capacidad que tienen las células T para defender al cuerpo. Es algo que hasta hace relativamente poco o no se hacía de manera rutinaria porque era extraordinariamente complicado y costoso. Se ha encontrado que hay muchas variantes de SARS-CoV-2 que pueden escapar, aunque sea parcialmente, de los anticuerpos. Por ejemplo, la variante brasileña, la variante británica, la nueva variante de California, una variante en Japón, etcétera, etcétera. Como que no quedan bien neutralizadas estas partículas virales en personas vacunadas. Usted se pone a hacer pruebas en el laboratorio y ve efectivamente que la gente que ha sido vacunada, al tomarle sangre, produce anticuerpos que no detienen tan bien a la variante brasileña o a la variante delta, la variante hindú. A eso se le llama escape de una vacuna, que el virus escapa a una vacuna. Ya no es igualmente neutralizado por las vacunas. Pero lo que llama la atención es que la gente que tiene estos anticuerpos que supuestamente son defectuosos, que no detienen muy bien a la enfermedad, simplemente, con muy pocas excepciones rarísimas, simplemente le decía, no enferman en forma intermedia o severa y muchas veces ni siquiera enferman de manera asintomática. Hay algo más además de los anticuerpos que está protegiendo a esta gente. Ya sabemos qué es en términos generales. Están por un lado las células que se llaman el tipo particular de células T, que se llaman células CD4. Decíamos que las células T son una familia de células que pertenecen al gran grupo de los glóbulos blancos. Bueno, en la familia de las células T hay varios individuos. Uno de ellos son las células CD4. De hecho, usted busque el término CD4 en la Wikipedia. Le van a hablar de las células CD4+. Esas células CD4 se conocen como células ayudadoras. Las células ayudadoras esencialmente lo que hacen es identificar qué cosa es la que está generando problemas en el organismo, identifica proteínas que son peculiares de esa cosa, que puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un montón de cosas diferentes, y le presenta muestras de las proteínas que son típicas de ese agente invasor a otras células. Algunas de esas células, un tipo particular de células B, otra gran familia de glóbulos blancos, algunos miembros de la familia de las células B se ponen en contacto con estas células ayudadoras, reciben la muestra y aprenden a fabricar anticuerpos. Y se viene todo el rollo de los anticuerpos que hemos mencionado muchas veces en el pasado. Otra cosa que hacen las células CD4 es darle muestras a otro tipo particular de células inmunes que también pertenecen a la familia de las células T. Además de las células CD4, están las células CD8, que también se llaman células citotóxicas. Las células citotóxicas reciben una muestra de aquello a lo que deben atacar, de aquello que ha sido identificado como peligroso por las células ayudadoras. Y estas células tienen la capacidad de desarrollar una respuesta específica, muy particular, según el tipo de invasión. Nuestro cuerpo puede ser invadido por bacterias que se quedan afuera de las células y las empiezan a destruir. Por ejemplo, la pulmonía, una infección producida por un piquete en el dedo, si tiene usted sucia la mano. Las bacterias empiezan a entrar y a destruir. Hay otro tipo de bacterias, especialmente peligrosas, latosas, difíciles de erradicar, que se meten adentro de las células. Un ejemplo clásico es el de las micobacteriáceas. Esta familia de bacterias es muy mañosa. Se meten adentro de la célula, imitan algunas de las proteínas de las células humanas y eso las hace muy difíciles de identificar. Y producen enfermedades de larga duración y muy desagradables, por ejemplo la lepra o la tuberculosis. Esas bacterias son parásitos intracelulares, se meten en la célula y ahí hacen su trabajo.
También puede el cuerpo ser atacado por hongos. Puede ser de distintos tipos. Puede ser atacado por virus que se meten adentro de las células y allí dirigen a las células para construir copias del virus. Hay muchos tipos diferentes de posibles invasiones en nuestro cuerpo. Y el caso es que las células citotóxicas T, cuando reciben una muestra de las células ayudadoras, de las células ayudadoras CD4, lo que hacen es decir, a ver, esta proteína, cualquier cosa que tenga esta proteína, la voy a destruir. Y adaptan su respuesta según el tipo de cosa que se ha metido al cuerpo. Por ejemplo, si la cosa que está afectando al cuerpo se mete adentro de las células, estas células citotóxicas detectan qué células están enfermas y las destruyen. Al destruir a las células, destruyen al parásito, al invasor. Si estas cosas peligrosas para el cuerpo nadan libremente en el organismo, estas células aprenden a reconocerlas y a destruirlas directamente. Son células que se encargan de ir a buscar al enemigo y a destruirlo en donde esté. Si está guardado dentro de una célula, se va con todo y célula. La actividad de estas células es espectacular. Cuando se activa, es realmente imponente. Le hemos platicado en otras ocasiones de los casos de cáncer, que son rarísimos. Se llama, esto que le voy a comentar, se llama remisión espontánea. Hay gente que está en las últimas etapas de la enfermedad, en muy mala situación, y esto, desgraciadamente, le digo, es rarísimo, aunque quizá pronto podamos empezar a inspirar esta respuesta de manera programada. El caso es que una persona está muriendo de cáncer y en pocas horas el tumor desaparece, se levantan milagrosamente de sus camas y piden comida. Esto que parece una historia fantástica, que parece una mentira, sí pasa. Cuando las células T citotóxicas de pronto, por algún motivo, aprenden a reconocer bien la estructura molecular exclusiva de alguna proteína que está en la superficie de las células cancerosas, las células cancerosas no tienen a dónde esconderse. No importa en qué rincón del cuerpo se metan, es casi seguro que llegarán células citotóxicas y acabarán destruyéndola. De hecho, se activa todo un proceso de señalización cuando estas células peligrosas son reconocidas. No tienen dónde esconderse porque en el lugar en donde se esconden se comienzan a emitir sustancias que atraen la atención de las células citotóxicas, se acercan al lugar donde se están emitiendo estas sustancias, empiezan a buscar y tarde o temprano encuentran a las células peligrosas y se las chutan completitas. Bueno, la actividad de estas células es entonces lo que parece que protege a las personas que tienen anticuerpos que se ve que no son muy buenos contra alguna variante de SARS-CoV-2, pero que no enferman. De eso se trata este trabajo. Lo que han encontrado es que, por algún motivo, que todavía tenemos que entender con suficiente detalle, las vacunas y también la exposición a la enfermedad en la mayoría de la gente genera células T especialmente bien entrenadas. Estas células T son mucho más efectivas para reconocer a un invasor que los mismos anticuerpos. Aunque los anticuerpos no sean suficientemente buenos para bloquear bien al virus, eso significa que el entrenamiento que recibieron las células B que fabrican los anticuerpos fue bueno contra la variante original de la enfermedad, pero ya no tan bueno contra las nuevas variantes. Por alguna razón, las células T citotóxicas siguen siendo altamente efectivas para buscar a células enfermas que están emitiendo virus y destruirlas. Es gracias a esto que
el virus parece no tener oportunidad en nuestro organismo para generar una infección grave si ya estamos vacunados. Parece ser que incluso aunque existan variantes importantes en la estructura de la proteína de pico, la capacidad para reconocer fuentes de virus, por ejemplo, células enfermas que están emitiendo virus modificados, la capacidad que tienen las células T para reconocer la proteína de pico, aunque esté algo mutada, es muy alta. Se han encontrado que en general en la prueba que hicieron estos investigadores, que entre el 93 y el 97% de la actividad de las células CD4 y CD8 se conserva en todas las variantes. Es decir, si usted mide la actividad de las células CD4 y CD8 contra la variedad original, y luego contra la variedad brasileña, y luego contra la variedad Delta, la variedad hindú que tanta preocupación y con razón genera, etcétera, etcétera, encuentra usted que las células T son prácticamente igual de buenas para reconocer el virus y por lo tanto para impedir la infección. Este descubrimiento, este trabajo, por un lado restaura la fe vacilante de algunas personas en las vacunas, en particular frente a variantes como la Delta, y abre nuevas rutas de investigación. Es cada vez más claro que si queremos evaluar de manera correcta el funcionamiento de una vacuna, tenemos sí que hacer los estudios de anticuerpos, eso no tiene vuelta de hoja. Pero si de veras queremos entender a fondo cómo es la resistencia, cómo queda la resistencia de nuestro cuerpo ante una enfermedad una vez que nos hemos vacunado, tenemos que desarrollar lecturas precisas de las células T. ¿Cuántas hay? ¿Qué tan bien adaptadas están a reconocer a un invasor? ¿Y qué tan ágiles son para reconocer a ese invasor un mes después, 6 meses después, un año después o más? La resistencia a largo plazo contra esta enfermedad va a depender en muy buena medida de la capacidad que tengan las células CD4 y CD8 para reconocer y atacar directamente al virus 6 meses después de la infección o vacuna, un año después de la infección o vacuna. Si vamos midiendo la reactividad de estas células con el paso del tiempo, vamos a tener una idea mucho más precisa de qué tan protectoras son las vacunas a largo plazo. Le hemos comentado que la evidencia que está apareciendo en varios trabajos de investigación en revistas importantes que hemos mencionado aquí sugiere cada vez con más fuerza no es una demostración todavía, que la resistencia otorgada por las vacunas o la protección natural contra la enfermedad es de larga duración, de años. ¿Cuántos? No sabemos. Pero cada vez es más claro que es muy probable que quedemos protegidos por años contra la enfermedad. La sugerencia de aplicar una tercera dosis de vacunas como la de Pfizer, por eso está en discusión. Y ese tema lo vamos a tocar pronto. Esperamos publicaciones en revistas arbitradas para meternos en ese tema. Además, ya le he dicho que los temas sabrosos sobre COVID-19 o sobre lo que se hace nos caen de las manos. Son demasiados. Entonces, otro motivo para contemplar el futuro de nuestra lucha contra COVID-19 con tranquilidad. Estamos mejor protegidos de lo que creíamos. Está todo este rollo de las células T que está funcionando mejor de lo que imaginábamos. Aunque los anticuerpos que generemos no sean muy buenos para bloquear a las variantes como la variante Delta, lo cierto es que las células CD4 y CD8 parece que siguen igual de buenas para reconocer y darle en la torre al virus y se mete en nuestro cuerpo. La protección es mejor de lo que llegamos a estimar. No es perfecta, ojo, pero sí es mejor. Y por otro lado, este descubrimiento es motivo también para reforzar lo que siempre decimos. No haga caso de rumores, no haga caso de
estas cosas que aparecen en redes sociales que a veces son muy irresponsables. Las vacunas están funcionando mejor de lo que creíamos, pero no desaparecen, cuando menos por el momento, las bases para seguir utilizando la mascarilla, el distanciamiento social, sana distancia, todo esto. Entonces, en lugar de escuchar cualquier rumor que le llega por las redes sociales, que puede verse tan profesional como el trabajo de un científico, mejor hágale caso a quien de veras sabe, hágale caso a las autoridades de salud. Si ya se puso la vacuna, bravo, qué bueno. Por favor, siga manteniendo la sana distancia, siga usando la mascarilla. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerden nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.